Bueno chicos, primero saludarlos a todos, bienvenidos a este masterclass. Como ya decía Juliana, estamos haciendo un curso asíncrono de Last Planner y el día de hoy vamos a hacer una pequeña clase modelo de lo que hacemos o lo que hemos hecho en el curso que espero les guste y les pueda generar algún interés, que por lo que yo entiendo que va a pasar el día de hoy, seguramente así será. El día de hoy básicamente lo que vamos a ver es lo que se refiere a el plan maestro. Sé que en muchos casos, sé que ahora a nivel nacional y a nivel local, me refiero a Lima, porque estamos dictando esta charla, yo estoy en Lima en este momento, están apareciendo muchos proyectos de este tipo. Y lo que está faltando básicamente son especialistas en este tipo de proyectos y más que nada personas que tengan conocimiento de esta filosofía de Lean Construction a través de la herramienta de las planas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña introducción ahora antes de poder ver el tema de la presentación y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a hacer un ejercicio real. Más o menos les explico la metodología que el día de hoy vamos a hacer, que también está en el curso por si acaso. Vamos a entrar y vamos a buscar un proyecto que en este momento se esté ejecutando y como no queremos meternos en problemas de derecho de autor ni nada por el estilo, vamos a entrar a una página gratuita. Para el caso de las obras estatales o de este tipo de saneamiento a nivel SEDAPAL, vivienda, usted puede entrar tranquilamente al SEACE, lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a descargar, es un expediente, ahí están los expedientes, es material que usted lo tiene disponible, y sobre la información que vamos a encontrar ahí, vamos a hacer el ejercicio de realizar este plan maestro o master plan, como dicen algunos, de esta obra de saneamiento. Básicamente lo estuve viendo hace poco, es un proyecto de más o menos de 200 tantos millones, que ya hicieron la primera piedra, creo si no me equivoco, hace un mes, más o menos. Entonces ya esto está en plena ejecución y ellos también están elaborando algo de esto que vamos a ver el día de hoy. Por eso hay alguna información que yo lo tengo de primera mano, mejor dicho, ya lo he leído, entonces nos vamos a poder apoyar el día de hoy para hacer no demasiado largo, porque si imaginamos leer el expediente técnico de cero, es evidentemente más complicado que en esta hora que vamos a estar, no lo podríamos desarrollar. Vamos viendo el primer punto, el primer tip de lo que vamos a ver más adelante. Es decir, tenemos que leer el expediente técnico. En traducción, PMI, PMO CAES o en cualquier otra filosofía de gestión es tener bien claro el alcance. Frase, este señor ya lo conocen, y vamos a empezar con algunas cuestiones muy básicas de lo que se refiere a la filosofía Lean. Vamos a hacer, no se preocupen, esto es bastante rápido, esta primera parte, pero sí es necesario entender algunas cosas, porque en la mayoría de empresas, no estoy diciendo todas por si acaso, no quiero mezclar porque hay empresas que manejan mucho el tema de las planners, pero no tienen interiorizado el tema del Lean Construction ni en las planners. Dicho sea de paso, en algunos simplemente cuando le hablan de las planners, lo primero que dicen Look Ahead, ¿no? Es tal cual, es decir, usted le pregunta a una persona que trabaja en este tipo de empresas, como les menciono, y le dice las planners y lo primero que le dicen es Look Ahead. Y en el peor de los casos todavía le dicen Triweek. El Triweek y Look Ahead le dicen de antemano. Y cuando usted le pregunta a estas personas por qué no un for, un SIG, o un FI o un IT, ya no saben qué responder. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que no se ha interiorizado realmente esta filosofía, vuelvo a indicar el tema de Lean Construction, dentro de la gestión del proyecto. Dicho sea de paso, muchas de estas empresas, eh, cuando le hablan de las planner, como cuando le hablan de Look Ahead, cuando hablan de este tipo de reuniones de planificación, la mayoría piensa que es una pérdida de tiempo. Y ese es el primer problema que se debe afrontar cuando uno aplica las planners en algún proyecto de construcción. Tiene que hacerse entender que es algo, hay un término muy conocido en la construction, para aquellos que conocen la filosofía, es generar valor. Y es algo que ustedes también tienen que tener claro. Cuando hacemos o aplicamos alguna herramienta, porque la planner es una herramienta, tiene que generar valor, porque si lo que nos va a generar es mayor trabajo administrativo, que es lo que la mayoría piensa, mayor papeleo, haciéndolo en sencillo,
utilizando una frase muy coloquial, ya termina de perder ese valor real, ¿no? En algunos casos, en las obras de este tipo que vamos a ver el día de hoy, la mayoría de las empresas tienen dos planificaciones. Y ahí empieza el primer problema. Ya es un tema de buena práctica. Y seguramente a alguno le ha pasado. Es decir, le dicen que tiene que cumplir un cronograma, ¿no? Un programa, así le llaman, programa de ejecución de obra, ¿no? El famoso PEO, que dice la ley, el reglamento de la Ley de contratación del Estado, y aparte hacen el as plan. En realidad, el programa de ejecución de obra no debería variar del tema respecto de las planes que va a aplicar usted en su obra. Yo sé que la mayoría que me está escuchando, lo primero que va a decir, no podemos hacer esto porque en las obras del Estado tenemos el problema de que si nos retrasamos menos del 80% nos cae, ¿cómo le llaman? Calendario acelerado, ¿no? Y eso nos puede generar un problema contractual y llegado al extremo, tal vez hasta rescindirse el contrato. Entonces tenemos que tener, vamos a hacer, vamos a parafrasear un poco para que mis amigos que no, tal vez no ven esto mucho puedan entenderlo. Tenemos doble contabilidad, ¿no? Hay empresas que tienen doble contabilidad y tienen doble planeamiento, entonces no debería existir eso. ¿Por qué no debería existir? Lo vamos a explicar, pero vamos a adelantar un punto muy sencillo. Se habla del 80%, la disminución, del control, etcétera, etcétera, y dicen nosotros nos ahogamos y presentamos lo que realmente vamos a hacer porque nos van a verificar. Y ahí viene el primer problema. Y es un problema ya estructural dentro de la empresa. Nosotros no deberíamos tener problemas de poder planear lo que vamos a hacer y presentar lo que vamos a hacer. Porque se entiende o se sobreentiende que cuando hacemos una planificación tenemos que cumplir ciertos requisitos que, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver. Para empezar, que sea realmente ejecutable, ¿no? Constructabilidad le llaman algunos. No sé si el término está exacto por ese caso, pero tiene que ver con ello. Es decir, cuando planificamos algo, tiene que ser algo que podamos construir. Entonces, en la planner hay una palabrita también adicional de valor, se llama compromiso. Aparte de generar valor, las acciones que realizamos, lo que vayamos a planificar tiene que venir junto con un compromiso que significa justamente cumplimiento de lo que estamos diciendo. Yo sé que lo que están escuchando me dirán, esto es lo más sencillo del mundo, por supuesto que lo es, pero cuando ustedes están en un proyecto de construcción, y le debe haber pasado más de uno, les cuesta a los ingenieros de construcción, para no llamarlo producción, porque la mayoría llama producción, de construcción, decir qué van a hacer en esta semana. Siempre salen o salimos, yo una vez también he sido ingeniero de construcción, con el tema de que depende de los permisos, depende del supervisor, depende si llega el material, depende si llega esto, y siempre es depende. Y nunca nos comprometemos a llegar, nunca nos comprometemos a cumplir. Siempre estamos cambiando en el transcurrir del día y ahí empezamos a perder un poquito el enfoque. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de teoría, es puntual, como les digo, y de ahí nos vamos a ir al ejemplo y a través del ejemplo vamos a ir detallando algunas cosas, o como digo yo, algunos tips que les pueden servir para este tipo de horas de manera específica. ¿Ok? Planificación colaborativa. Colaborativa. Significa que, y más adelante lo van a ver también, en esta idea de las planners, del Lean Construction, y hay un término que yo utilizo cuando explico esto, es antes, tampoco no es mucho tiempo atrás, pero antes, los proyectos de construcción tenían un superingeniero, como le digo yo, un superingeniero, que era un residente que prácticamente hacía todas las labores que ahora hacen varias áreas de apoyo que le llaman. Era planificador, era medida de costos, control de costos, ejecución, administración contractual, él mismo llenaba su cuaderno porque era a mano, ¿no? Él hacía sus pedidos de compras, él verificaba su calidad en la obra, y si tenía asistentes prácticamente seguían lo que este ingeniero les decía. Si usted tenía suerte, tenía un buen ingeniero con capacidades técnicas muy grandes, o muy altas, digámoslo así, y su proyecto podría ir a buen término. Si tenía mala suerte, encontraba tal vez a un ingeniero con algunas deficiencias técnicas, y lo que pasaba realmente era que tenía muchos problemas en los proyectos. ¿Por qué? Porque no existía un equipo de proyecto. Entonces, eso cambia con el tema de la planificación colaborativa. ¿Por qué?
porque el equipo del proyecto, que son todas las personas que están involucradas en el proyecto, tienen que ser partícipe, en este caso específico, cuando vemos tiempo, en la planificación. Ahora, seguramente más de uno esté pensando, pero yo no conozco nada del proyecto, soy un asistente, ¿cómo yo podría colaborar en una planificación? ¿Sabe cómo podría colaborar? Porque usted es el que va a ejecutar lo que se ha planificado. Yo como residente puedo decir, parafraseando el proyecto que estamos viendo, hay que construir un reservorio y el tiempo del reservorio para construirse debe ser 2 meses de excavación, dependiendo del tipo de material, para este caso 2 meses digo yo, y hay que hacer un acarreo de material para empezar a generar toda la plataforma. Yo lo voy a decir. Y usted lo tiene que interiorizar porque usted lo va a construir probablemente. Usted lo va a controlar probablemente. En el día a día, y eso es una fase también del tema de Gas Planner, usted va a controlar lo que inicialmente se planeó. Eso se llama control. Entonces ahí usted va a empezar a participar también en esto. Y cuando empieza a participar y empieza a ver los índices o los rendimientos o la productividad, son tres cosas diferentes por si acaso, va a poder participar a través de qué? De esa experiencia que empieza a tener. Como dicen mis amigos que les gustan mucho los términos ingleses, yo soy muy poco de eso, pero algunos los utilizo, el feedback que puede haber entre usted y su residente va a ser muy bueno porque usted va a estar en el día a día. Y esa es la idea del colaborativo, es decir, no puede haber una sola persona que dé la dirección cuadriculada sobre lo que se vaya a hacer. El equipo del proyecto tiene que participar. Ejemplo, en este tipo de proyectos hay algunas áreas que son muy incidentes y que no son de construcción. Como acá se trabaja en la zona urbana, abierta, no está cerrada como una edificación o algo por el estilo, lo que trabajan muy fuertemente son el área social, porque hay que interactuar mucho con la población, y el área de la arqueología, que tiene que ver mucho con el tema arqueológico a nivel nacional, porque ya sabemos que nuestro querido Perú prácticamente está construido sobre muchas culturas que se encuentran por todos lados, ¿no? En este ejemplo de lo que les voy a mostrar, ya para que más o menos para ofrecer un poco de lo que va a venir, el proyecto está cerca de la zona de Pachacamac. Entonces sabemos, los que vivimos en Lima, que existe prácticamente una ciudadela en Pachacamac, así que todo lo que está alrededor muy probablemente tenga alguna influencia, ¿no? A ver, volviendo al tema de la planificación colaborativa, uno de los puntos que generan esta planificación colaborativa es confianza y transparencia. Es decir, para poder tener un equipo del proyecto que crea en el proyecto, que cree en lo que vamos a hacer, lo primero que se tiene que generar en el equipo, no es en una persona, sino en el equipo, confianza. Confianza de que está en un lugar donde lo que se va a decir va a ser respetado, va a ser atendido, y si no fuese el caso, explicado el por qué no. Esa interacción genera ese valor de confianza. Y la transparencia, obviamente, que se nos va a decir las cosas tal cual es, obviamente, y lo vuelvo a reiterar porque es parte de esto, dentro del margen de respeto, siempre por el margen del respeto. Uso de plataformas y herramientas para compartir información. Básicamente tiene que ver justamente con poder hacer que la información que se tenga, que se actualice, fluya entre el equipo del proyecto. Porque ustedes imaginen que hacemos una reunión como estamos haciendo ahora, de una planificación X, y sencillamente no nos enteramos de nada de lo que sucede en el proyecto hasta la siguiente semana. Prácticamente sería informativo. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo aplicamos algún concepto? ¿Cómo podemos compartir una experiencia? No hay forma. Entonces, a través de estas nuevas tecnologías que se tienen ahora, de estas plataformas, debe ver la manera de poder fluir la información. Uso de herramientas de gestión visual. En este tipo de planificación, la cuestión visual es muy importante. Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Cuando ven el ejemplo se van a dar cuenta que si yo se los comento, no es lo mismo que ustedes lo vean. Eso aplica para todo lo que tiene que ver con planeamiento. ¿Ok? Clarificar los objetivos del cliente y alinearlos con las partes interesadas. A ver, y esto es un tema de gestión en general. Deben haber escuchado ustedes más de una vez que muchas veces nuestro cliente no sabe realmente lo que quiere.
nos puede pedir mil cosas, pero a veces no es lo que realmente necesita. A veces ese es el problema. Y nos pasa a la mayoría de personas. Pedimos cosas y no necesariamente lo que realmente necesitamos. Por eso la otra persona tiene que ser muy intuitivo con nosotros para poder detectar lo que realmente necesitamos y plantearnos una solución, o al menos un pool de soluciones para que podamos elegir sobre ellas, ¿no? Conversación, negociación y diálogo. Aquí, como estamos viendo, ya empiezan a aparecer mucho el tema de las habilidades blandas. Y aquí viene la parte complicada de esto, porque la mayoría, estamos en la sala, estamos en un proyecto de construcción, tenemos habilidades duras por formación. Sabemos mucha matemática, sabemos muchos procesos. Entonces, nuestra formación está dada más en el aspecto técnico. Entonces, cuando alguien nos empieza a hablar de negociación, cuando alguien nos empieza a hablar de diálogo, convencimiento, se nos eriza la piel, porque queremos que todo sea sí, no. Y ahí viene unos temas que tenemos que empezar a modificar. Porque si lo queremos hacer solos, obviamente aquí viene un tema de personas, no estamos acostumbrados, la mayoría, a hacer lo que creemos es lo correcto. El interactuar y buscar un punto medio sobre cuestiones técnicas, miren, técnicas, es más complicado porque creo que la mayoría que está en la sala sabe que soluciones sobre un mismo tema en ingeniería hay variedad. Entonces, llegar a una solución óptima es difícil. Y eso es lo que primero tenemos que empezar a romper en cada uno de nosotros para que esto fluya y esto funcione. Seguimiento de rutinas y disciplina, bueno, después que ya podemos interactuar entre nosotros y mejorar, es que empezamos a poder mover esta rueda de la planificación. Un espacio, siempre es necesario, es una recomendación, que tengamos un espacio donde vayamos a hacer planificación. No es que la computadora, o sea, el ejemplo, que alguien salga con su laptop y empiece a buscar un sitio donde ponernos y empezar a explicar lo que hizo en la planificación de la semana. No, no es lo que es recomendable. ¿Por qué no es recomendable esto? Una palabrita que hablamos al principio, ¿no? Genera valor. Como que si usted no tiene un lugar donde trabajar, usted mismo está dando el mensaje que no es necesario lo que está haciendo. Hay que darle el valor que tiene y que es la planificación del proyecto. Quitémonos la cabeza, perdón, de la cabeza, la idea de que si usted no va mañana, nadie sabe qué hacer. Imaginen ese concepto, ¿ah? Si yo no voy mañana al proyecto o a la obra, la gente no sabe lo que tiene que hacer. Yo doy las órdenes en la mañana de lo que tenemos que hacer en el día. Miren el mensaje. Miren el mensaje que daríamos o estamos dando sobre el tema de la planificación. Que en realidad no hay planificación. Estamos reaccionando al día a día. Yo sé que en muchos proyectos pasa esto por el aspecto de restricciones, porque seguramente más de uno está pensando, pero si tengo restringido A, B, C y se liberan al día siguiente o pasado mañana, entonces yo tengo que ver la manera de avanzar con lo que puedo. El análisis de restricciones también es parte de esto, también es parte de esto. Vamos a tocar, no estaba dentro de la clase del día de restricciones, pero al final tal vez si nos da algo de tiempo, comentamos algo muy puntual que también es válido para el tema de restricciones, ¿ok? Entender la idea del beneficio del proyecto versus beneficio individual. Esa partecita, esa frasecita es bien complicada porque habla del beneficio propio y el beneficio del proyecto. El bien común es muy complicado para muchos hablar del bien común, porque mientras el bien común me sirva a mí, está bien. Cuando el bien común no me sirve a mí, aparentemente, es más complicado aceptarlo. Y es la primera cosa que debemos cambiar muchos de nosotros para poder entrar a estas famosas planificaciones colaborativas. Intercambiar información con las personas correctas. Hablamos del equipo del proyecto, ¿cierto? Y comenté al principio, ¿qué hago yo si soy nuevo en esto? Lo que indica o lo que plantea aquí es que si yo necesito un feedback, como decía,
Primero esta persona, en el ejemplo que hice al inicio, tiene que conocer a través de un seguimiento. Pero si tengo personas especialistas, digamos, utilizando el ejemplo del proyecto, en sistemas de agua, en sistema de alcantarillado, en sistemas de automatización, que también tiene este proyecto, en construcción de obras civiles hidráulicas, por si acaso, este, en este tipo de proyectos, particularmente, eh, hay que tener bastante cuidado con la experiencia sobre el caso de edificaciones con reservorios, cisternas, cámaras de bombeo, etcétera. No porque el concreto cambie de ser concreto, sino porque el concepto de la estructura cambia. No es lo mismo que usted construye un muro pantalla, así como suena, me voy a meter donde no debo, en un sótano de un edificio, a que usted construya un muro para un reservorio de 10.000 metros cúbicos de agua, para 10.000 metros cúbicos perdón, de volumen. No es lo mismo. No es lo mismo. Para lo que están pensando, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, la permanente fuerza del agua, perdón, sobre el muro, no lo tiene el sótano, no lo tiene. Van a decir, no, pero tiene el terreno al costado. Para el terreno al costado, hasta donde yo recuerdo, me corrigen por ahí, obviamente en el momento de preguntas, le meten el bulbo, le meten el anclaje, ¿cierto? Ya, el reservorio no tiene anclaje en ningún lado. Ya por ahí vamos cambiando las cosas. No es un tema para ver qué es mejor o más difícil, sino solamente que hay diferencias nada más. Por eso les decía, hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas respecto de la experiencia que se tiene para la planificación. La cultura de hacer visibles errores y resolverlos más rápidamente. La idea de indicar algún error en la planificación o en la ejecución no es necesariamente buscar el culpable por la razón de reprender a alguien o nada por el estilo. La idea de encontrar algún problema o un error es para buscar la causa raíz. Otra frasecita muy conocida, ¿no? Causa raíz, porque la mayoría de nosotros somos reactivos. No llegó el material. Ah, culpa de procura. Saquen a procura, cambien al de procura. No sirve el de procura. Es muy lento el de procura. Esa, ¿Eso podría ser la solución? Podría ser, pero muchas veces no lo es. Yo he analizado muchas veces y a veces la persona que reclama es la culpable, porque lo pide en la mañana y quiere que llegue en la tarde. Todo lo que hemos hecho construcción sabemos que, a no ser que esté en el almacén, que sería extraño, cuando haces un un requerimiento en la mañana, es muy difícil que llegue en el día, por los aspectos ambientales de la empresa, es normal. Por eso les decía, ese tema de la causa raíz es importante siempre para el tema de los errores. Involucrar a todos los participantes en el proyecto, independiente del grado de experiencia de toda la persona del proyecto. No hay mejor manera de gestionar un proyecto que involucrar a todos los integrantes del proyecto para ver nuevamente el tema del valor, ¿no? ¿Qué genera valor dentro del proyecto? Una persona involucrada en el proyecto, y ahí sí voy a hacer un paréntesis, no es aquella que se queda hasta las 10 de la noche, no es aquella que trabaja el lunes a domingo, ni nada por el estilo. Una persona que está interesada en el proyecto es aquella persona que realmente se interesa en el proyecto. ¿A través de qué? De darle soluciones, alternativas de solución. Cuando está en las reuniones, participa, ve la manera de buscar soluciones para anotar y decir qué voy a hacer. No digo que esté mal, pero la idea es que se involucre. Y el involucramiento, y hay un tema que hablamos hace un minuto, es que las personas puedan dar su opinión o su idea sin que sienta el temor de que se vayan a burlar. Hay muchas personas en este tipo de reuniones que no participan. Yo estoy casi seguro que lo que voy a decir va a suceder en muchas obras. Nos sentamos un día X, nos llama el ingeniero de producción o jefe de producción o el residente, cualquiera de los dos, y nos dice que hacer esto, y empieza a gritar, ¿por qué no se hizo? 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 Y la tercera es,
Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Se terminó la reunión. Gracias. Nadie participa. No es la idea. Si usted está teniendo este tipo de reuniones, no está haciendo las planas. No está haciendo, y por más que tenga en la pantalla o en la, o en el, o en la pizarra, un look ahead, por más que tenga su PPC, por más que tenga sus curvas, por más que maneje el Power BI, etcétera, etcétera. Si la reunión es tal cual le he mencionado hace un minuto, no está haciendo, utilizando la herramienta de la Planner y no está aplicando la filosofía del Lean Construction. No lo está haciendo, porque mínimo lo que hemos mencionado debería estar sucediendo. Vamos a dejar un poquito el tema de la historia. No creo, vamos a verlo rápido. El señor Cosquela, creo que la mayoría que sabe algo de este tema, conoce al señor Cosquela, bueno, ha escuchado alguna vez, es el que empieza con este tema de las planner. ¿Por qué? Porque busca la manera de optimizar sus procesos. El tema aparentemente es muy sencillo, ¿no? Hay que eliminar los desperdicios que se tienen en los procesos para poder lograr que se optimice el proyecto. Ahora, ¿cuál es el primer problema de esta filosofía? Nosotros. Porque mientras en las máquinas, porque el manufacturing, donde empieza todo esto, son máquinas, son procesos mecánicos, ¿no? Pueden ser optimizados buscando los famosos cuello de botella. En el caso del ser humano no es así. El ser humano es, obviamente, es un ser variable y único, así como dice la frase, ¿no? Entonces, imagine usted, como un proyecto que tuve, 1.200 personas trabajando en obra, más 200 personas en el staff, 1.400 personas, 1.400 unidades independientes y únicas, hablemoslo así. El aspecto de la variabilidad es altísimo. Querer planificar algo teniendo esa cantidad de variables es bien complicado. En el ejemplo lo vamos a mostrar y vamos a indicarle algo que la mayoría, por no decir todo lo que manejamos planeamiento, lo tenemos claro, pero nadie levanta la mano de manera oficial para decir esto ya no debe seguir así. ¿A qué me refiero? Y el mismo La Planner lo dice. Planificar un proyecto de 17.000 partidas desde el día cero hasta el día 600 no tiene ningún sentido lógico. Y le voy a explicar muy sencillo para que hagan matemática sencilla. Dentro de la planificación semanal que ustedes hacen, o han hecho, o harán, siempre, siempre nos dan un porcentaje de cumplimiento del compromiso que hemos hecho. En realidad debe ser 100%, pero siempre nos dicen entre 85, 90, 95%. ¿Qué significa eso? Que a usted le dicen que lo que usted planifica de una semana a otra puede variar en 90%. Es el número. La actividad que usted planea hacer la siguiente semana tiene la probabilidad de cumplirse en un 90%. Si usted secuencia una actividad tras otra, de manera semanal, no diaria, miren, semanal, utilizando el 90% sería ¿qué cosa? El 90% del 90% del 90%. Y cuando usted empiece a multiplicar de manera muy sencilla, se va a dar cuenta que en la semana 14 o en la semana 20, usted tiene una probabilidad que ocurra todo lo que ha planificado de un 14%. ¿Qué significa? Que no se va a cumplir. Imaginen lo que va a suceder cuando usted planifique 600 días. Estamos hablando de 600 entre 7, 85 semanas. ¿Saben lo que va a salir ahí? No hay manera matemática de decir que lo que estoy programando el día de hoy a mi última semana se vaya a cumplir, ni siquiera la semana 20. Entonces, el hacer una programación de 20.000, 17.000, que es la cantidad de actividades que hay en los presupuestos de este tipo de proyectos,
Es un ejercicio ocioso, por decirlo menos, para no ser demasiado duro con las personas que plantean esto. ¿Y quienes plantean esto? En el caso de la sobre el Estado, el reglamento y la ley de contrataciones del Estado. Es decir, ese aspecto sí ya debería cambiar porque no es dable que se gaste recursos y tiempo en hacer una programación, ya ni siquiera planificación, una programación de esa envergadura de actividad. He tenido la oportunidad de llegar a tener 24.000 actividades. Imagínense hacer 24.000 secuencias en un proyecto, que es lo que vamos a ver dentro de un rato, este, simplemente porque la ley lo obliga a hacer a uno la planificación, sabiéndose que todos los profesionales alrededor de esto tienen bien claro que ese documento no se va a cumplir en ningún extremo. Entonces, eso se debería revisar. Solamente como comentario, chicos, de lo que deberíamos ver. Aquí sí hay algo importante que revisar. Dice, durante la fase de ejecución, los últimos planificadores, pero se llaman las planners, último planificador, son los responsables o encargados a pie de obra de las empresas subcontratistas. Subcontratistas se refiere a la persona operativa. Estructura, fierrería, encofrado, enlucido, tabiquería, carpintería, cerrajería, instalación. En las reuniones semanales de las planners existen el equipo de gestión de la empresa constructora, jefe de obra, lo que estábamos hablando, encargados, capataces y jefes de producción, es normalmente quien asume el rol de último planificador para aquellas actividades que tenga que ejecutar directamente el contratista principal o aquellas a las que la subcontrata correspondiente no haya asistido a la reunión. A ver, un paréntesis, perdón, rápido sobre este tema. El temor que se tiene sobre este tipo de planificaciones cuando se llama al capataz, cuando se llama a las personas directamente involucradas en la ejecución, y lo he escuchado en más de una oportunidad, por eso lo menciono, es que los encargados o los dueños o los sponsors que le llaman, ¿no? Eh, tienen como experiencia que las personas que proponen estas actividades le ponen muchos buffers. ¿Qué es buffer? Es un tiempo de contingencia, digamos, de alguna actividad por si pasara algo. Es decir, si una actividad tiene que acabar en 10 días, esta persona va a decir 12. Entonces, al tener esa idea sobre el compromiso de su personal, es que prefieren no pedir, no hacer la reunión de planificación a través de la interacción de todos, sino decirle que lo hagan en 9 días. Así, háganlo en 9 días. Si no en 10, sino en 9 días. Entonces tenemos dos cosas que van diametralmente opuestas. El ejecutor directo que genera un buffer de 2 días y el sponsor que quiere que se haga en menos un día. ¿Cuál es la idea de estas reuniones y esta interacción y estos controles? Que podamos detectar que se hacen 10. Porque si seguimos pensando que se hacen 12 y no hacemos controles, nos vamos a quedar con 12 y un buffer que genera costo adicional, que es la famosa desperdicio, lo que queremos eliminar. Y al hacerlo en 9, que sería una cuestión lógica aparente, lo que vamos a generar es un problema futuro. Futuro. ¿Cuál es el problema futuro? Cuando hablaba al principio de optimización, una optimización indica que yo puedo manejar mi proceso de manera sostenida en el tiempo. Ese es el concepto. ¿Se puede acelerar las actividades? Por supuesto que se pueden acelerar las actividades. Pero ¿qué implicaría eso? Si utiliza más recursos para acelerar una actividad, va a generar mayor costo. Si lo que hace es lo que comúnmente hacen algunos colegas, de decirle al trabajador, al capataz, hágame usted 9 porque me lo haga y usted verá cómo hace, que es una frase muy común, lo que va a hacer es empezar a acelerar o desgastar su recurso más importante, que es su personal. ¿Qué va a pasar? Uno, empieza la rotación de personal. Que sin la rotación de personal, el personal se va a buscar otro proyecto, seguramente. ¿Dónde está el problema? Contrato otro, seguramente alguien está pensando. El problema es que si usted contrata a otro, como bien lo acaba de decir, la curva de aprendizaje, que es otra frasecita que también utilizamos en este curso, le va a demorar
lo que tenga que demorar. Hay incidencia estudiada de 3 meses, como que puede ser un mes, pero no es que al día siguiente usted recupere la producción que tenía. Ahora, si usted vuelve a seguir con el mismo proceso de seguir acelerando, lo que va a suceder es que nuevamente va a tener una rotación. Entonces tiene que sopesar eso, tiene que sopesar para que no tenga estos problemas, que al final generan costo. Hay un tip aquí importante a tener en cuenta. Cuidado, cuidado, que si usted es un ingeniero de construcción, solo mire el costo directo. ¿A qué se está refiriendo? Yo conozco muchos colegas, amigos míos, que están enfocados en optimizar su costo directo. Y esto está bien, pero no puede estar enfocado su costo directo a desmedro del costo indirecto. Eso tiene que tener cuidado. Si usted hace eso, lo que va a suceder es que al final, entendamos una cosa, el proyecto es único, la rentabilidad del proyecto es único. El resultado operativo, que es otro curso, otro tema, otro curso que manejan mis amigos de aseo, que yo sugiero que lleven, va a modificarse si usted no controla también su indirecto. Obviamente, el ingeniero de producción o de construcción no controla el costo indirecto, pero sí usted, el que va a manejar el planeamiento. Por eso estamos aquí. Entonces, tiene que ver esas incidencias respecto a lo que se va a hacer, buscando siempre que la optimización de los procesos. Aquí el ejemplo gráfico es lo que normalmente sucede en una obra de construcción. Se hace el plan maestro, se ve lo que se puede hacer y se ve lo que se hará, y si se intersecta, Dios sabe cómo, encontramos algo que se puede ejecutar. Es lo que normalmente sucede. Hacemos un plan maestro, nos sentamos, nos juntamos, leemos el expediente, hacemos nuestras mejores prácticas, demoramos en armar el plan, así como ya no vamos a demorar, y de repente, cuando quieren aterrizarlo, nos olvidamos de las restricciones, ya nos olvidamos del seguimiento, no hacemos nada más, no hemos revisado si realmente la empresa está en la capacidad de responder a nuestros pedidos, no hemos hecho nada de eso, no hemos involucrado al área de arqueología, no hemos involucrado al área de sociales, intervención social se llama, no hemos involucrado al área de seguridad, al área de calidad, no los hemos involucrado, a seguridad patrimonial, que ya sabemos a qué se refiere, tampoco lo hemos involucrado. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro plan maestro no tiene sostenimiento en el tiempo, lo que les decía hace un minuto. Entonces, el ingeniero de construcción empieza a buscar qué hacer como puede. ¿Se acuerdan que hablaba hace un minuto? Tengo que ir mañana a la obra porque si yo no voy a la obra, que no sé qué se va a hacer. Es lo que están viendo en la pantalla. No debería suceder eso, pero sucede. ¿Cómo se modifica? Planeando, sentándonos, haciendo compromisos entre nosotros y aterrizando varias cosas. Yo sé que más de uno que está pensando ahorita en la pantalla, perdón, en su pantalla es, sí, pero todo muy bonito, pero si mañana viene el dueño y me dice que tengo que avanzar lo que sea. Uno de los puntos de Lean Construction Lab Planner es que lo primero que se tiene que hacer es interiorizar a las personas directivas del proyecto, hacerlos partícipes de esto. Así como se habla en seguridad, que seguridad somos todos, que el gerente tiene que estar adelante con su chaleco, hablan de seguridad, portándose bien, etcétera, etcétera. Para dar el ejemplo, de igual manera, cuando queremos hacer una planificación ordenada, aterrizada, que vamos a hacerle seguimiento con unos PPC con buen porcentaje de cumplimiento, la parte directiva no puede estar ajena a lo que estamos diciendo. Porque si es ajena a lo que estamos diciendo, sucede lo que me acaban de decir, o bueno, telepáticamente lo que me acaban de decir. Llega el jefe mañana y me dice, no, necesito que haga más cosas, no, se planificó, bueno, necesitamos hacer más cosas. Y se acabó la planificación. Eso es lo primero, cuando se entra tenemos una clase de implantación o implementación, ahí vamos a hablar de todo lo que les estoy diciendo y cómo debemos hacer ingresar esta filosofía a un proyecto de construcción para que se interiorice. No puede ser una cosa de un día.
hay que interiorizar. Y esa palabrita interiorizar es bastante complicado para muchos de nosotros. Lo voy a hacer muy, muy visual para que se den cuenta. Y este ejemplo siempre lo utilizo. Y me pasa porque alguna vez también yo cometí este error. Todos aquellos que hemos estado en una obra de construcción, y los que no también, nos han enseñado seguridad, ¿cierto? Seguridad en obras, seguridad y medio ambiente y el tema de prevención, ¿cierto? Prevención de riesgos, ¿cierto? Ok, prevención de accidentes, perdón. Entonces, lo primero que nos dicen, bueno, uno de los puntos que nos enseñan es la utilización de los extintores. Y todavía nos hablan del tipo extintor, ¿no? Hay tipo para agua, eléctrico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nos dicen que hay que hacer esto y lo otro, en el caso de un incendio, hay que apuntar con la boquilla en contra del viento, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que no nos caiga el fuego y nos explican todo el tema. La mayoría de nosotros no tenemos un extintor en nuestra casa. La mayoría. Y la mayoría que trabaja en construcción, en el primer año, lo primero que le enseñan es usar un extintor. Pero nadie, bueno, nadie no, la mayoría no tiene extintores en su casa. Y si lo tiene, no le enseña a su familia cómo usarlo. ¿Eso qué significa? Que no estamos interiorizando el tema de seguridad. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede aquí. Hay que interiorizar que sea parte nuestra, no le digo para vivir como esto, pero sea parte nuestra dentro de nuestras labores que hacemos siempre, siempre. Por ahí hay una clase que hacemos de 5 S, que yo se la recomiendo, muy buena, que tiene que ver con el estilo de vida que deberíamos seguir todos. Por ahí, en una de las clases, como le digo, está el 5 S, yo sí se lo recomiendo para que lo puedan llevar, porque sí es, no una llamada de atención, pero sí es una forma de ordenarnos para poder hacer mejor nuestras labores y hacerlo más ligero. A veces dentro de nuestro desorden generamos, así como lo está haciendo la Planner, desperdicios. Nosotros mismos generamos nuestros propios desperdicios dentro de nuestros propios procesos. ¿Qué mejor manera de aprender las Planners y Lincoln Construction sobre nosotros mismos? Y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo después hacerlo ya en las labores del trabajo. Aquí hay un pequeño esquema de cómo se maneja el tema de las planners. En el caso del debería, hablando de un programa maestro, justo lo que vamos a ver el día de hoy, establecemos hitos y primeros acuerdos. Hay que ver el macro de la obra, hay que ver cómo vamos a atacar la obra. Y hay un paréntesis siempre cuando menciono esto y es el error más común que existe en este tipo de cosas. Planeamos una obra cuando empezamos de 100.000 soles, 200.000 soles, nos enseñan, ¿no? El proyecto, las interacciones, el fin-fin, comienzo-comienzo, comienzo-fin, ¿no? Nos enseñan cómo es la ruta crítica, ¿no? Que tiene que estar cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente nos mandan un proyecto de 100 millones de soles. Así, de 100.000 soles a 100 millones de soles. Y creemos que es lo mismo. ¿Se creen que es lo mismo? Y de ahí nos manda una obra de 800 millones de soles, justo que va a salir acá, mis amigos del norte, por Carabay. Y ustedes dicen que el planificó era de 100.000 soles. Y le dicen, ya, planifícamelo a 800 millones. ¿Usted cree que es lo mismo? No le voy a dar la respuesta hoy, porque los espero en la clase. Pero no es lo mismo, obviamente, gestionar, planificar, hacer controles de una obra de 100.000 soles con una obra de 800 millones de soles. Yo sé de paso, ahorita tenemos una obra que se construye a nivel Lima de 1.200, creo, millones de soles. Entonces, mucho tiene que ver con esta metodología que nos puede ayudar bastante en ese tipo de cosas. Yo sé de paso, no es lo mismo, pero los fundamentos sí. Los fundamentos sí. No es lo mismo, pero los fundamentos sí. Hay un tema ahí que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Que lo vamos a ir ganando de a poco, porque entiendo yo que todos los que están en la sala, en algún momento, si es que ya no están, van a poder ver proyectos tan grandes como los que he mencionado. Es muy, muy interesante. Como les decía, en el tema del debería tenemos el programa maestro, establecidos. También tenemos la planificación por fases, especificar entregables y fechas de cada equipo y sector. Ahora vamos a justamente ver esa parte. La planificación intermedia, preparar trabajo, identificación de restricciones y gestionando su liberación. Y ahí empezamos a ver el tema de restricciones para el tema del cumplimiento. Se hará planificación semanal, establecer compromisos de avance para el periodo. Y ahí empieza a aparecer la palabrita que les mencionaba, compromiso. Se hizo, aprendizaje.
Medir porcentaje de cumplimiento, los PPC que es el indicado, de compromisos del periodo, avance y gestión, actuar sobre causas de no cumplimiento. Un tip ahí rápido. Alguna vez escuché a un amigo mío decir que como su PPC, para adelantar un poco ese porcentaje de cumplimiento de compromisos, ¿ya? Estaba por debajo del 50%, entonces se podía concluir que la obra estaba atrasada. Eh, lo dejaré ahí. Obviamente eso no es correcto. Eso no es correcto por una sencillísima razón, porque como su mismo nombre lo dice acá, es un porcentaje de cumplimiento de compromisos, no es un índice de verificación de avance físico o económico. Simplemente ese es el concepto. Ejemplos sobre eso hay bastante. La planificación maestra, como hemos visto, la planificación maestra y la de fases, justamente la que vamos a ver ahora, y algunos aspectos importantes a considerar. ¿Ya? Algunos componentes a considerar en un programa maestro son los siguientes: definición del alcance, lo primero que había dicho al principio. Si no conocemos el alcance, es muy complicado poder hacer el planeamiento. Tip número 1, si usted sabe saneamiento, es una persona que tiene conocimiento del mismo, el error más común que existe es que no leen el alcance. No lo leen. Lo primero que dicen, o se dice, perdón, es cuántas conexiones hay, cuántos reservorios hay, qué tuberías son, cuántos son los kilómetros. Ah, eso sale tal cosa, y hay que hacerlo así. Yo entiendo que el juicio experto es muy importante en el aspecto de la planificación, pero tenemos que leer el alcance. A veces nos encontramos con sorpresas como la que vamos a ver el día de hoy. Análisis de stakeholders o partes interesadas, clientes, proveedores, subcontratistas, diseñadores, comunidad de usuarios, etc. Sí es importantísimo, obviamente, la revisión de stakeholders, que son básicamente los interesados del proyecto, directos e indirectos, porque de alguna manera sí definen el tema del proyecto, ¿no? Dicho sea de paso, igual, en este proyecto hay algo de eso, del punto 2 también. Definición de la estructura de desglose del trabajo. A ver, se entiende que el WBS, muchos tienen el concepto, no errado, no errado, realmente no es errado, de tener, no agarrar, sino tener el presupuesto, la estructura del presupuesto, y lo empiezan a comprimir, ¿no? Empiezan a comprimir, a sacar los resúmenes, y de ahí sacan la WBS. Esta es la WBS que se trabaja. ¿Por qué? Porque como valorizan a través de ello y hacen el control físico a través de ello, es mucho más fácil para ellos para su valorización. Ahora, ¿eso será lo más efectivo para un control de planeamiento? No. Yo sé, paso, yo soy especialista también de cosas y en realidad no. Debería. La palabra es debería. Yo voy a explicar ahora cuando veamos el ejemplo por qué. ¿Ok? Definición de la estructura de organización del proyecto. Obviamente el organigrama para ejecutar el proyecto debe salir de la forma como planificamos las fases y tenemos claro el alcance del proyecto. Análisis del proyecto es otro aspecto muy importante a considerar para el aspecto de los tiempos. Definición de la estrategia de trabajo a seguir. Como en cualquier proyecto de construcción, no hay una sola forma de hacer la ejecución de un proyecto. Tiene que ver con los aspectos, como dice, climáticos, geográficos, de la misma empresa. Es decir, los aspectos ambientales de una empresa no es la misma que la otra. La empresa 1 tal vez tiene 500 años de experiencia y la otra tal vez tiene 10, pero la de 10 tiene mejores procesos que la de 500. O tal vez la de 500 tiene más dinero que la de 10. Entonces hay muchos aspectos que pueden generar tipos de estrategias dentro del proyecto. Identificación de recursos críticos es importante, identificación de recursos críticos. La mayoría, la mayoría lo que está pensando es Pareto, ¿no? No, Pareto. No, Pareto no. ¿Cómo que Pareto no? Pareto sí. Todo lo que están en la sala y lo que están escuchando en la grabación también están pensando, Pareto sí, ¿por qué Pareto no? Ahí hay un aspecto, un tip. Es un tip realmente lo que voy a decir. Efectivamente, lo primero que se nos ocurre es Pareto. Y vuelvo al principio que les indicaba sobre el tema del alcance. ¿Se acuerdan cuando les dije? Algún especialista lo primero que les va a decir cuántas conexiones son,
proyectadas, rehabilitadas, ¿no? Mejoradas. Frasecita, ¿no? Rehabilitada y mejorada. ¿Cuál es la diferencia? Me hicieron esa pregunta el día de hoy. Bien interesante la pregunta realmente. Entonces, ¿por qué no Pareto? Porque basado en la misma experiencia de mis amigos que responden muy rápidamente a través del simplemente el índice de conexiones y de líneas, de longitud me refiero, eh, saben también que los expedientes técnicos, no voy a generalizar, pero la mayoría sí, tienen algunas deficiencias, por no decir muchas deficiencias. Entonces, el no analizar todos los materiales de manera concienzuda, es el término, no sería dable en ese tipo de situaciones. Si yo ya tengo de antemano conocimiento que mis expedientes técnicos tienen cierto grado de deficiencia, no podría darme el lujo de simplemente revisar los que están sobre el 80%, porque podría ser el caso, que viene el tip, que en ese 20% esté algún adicional de obra. Usted imagina que no analice un material de ese 20% y sea el adicional de obra, y al final el precio esté muy bajo, o la incidencia esté muy mal hecha dentro del análisis. Incidencia, ¿qué tiene que ver la incidencia? Sencillo, ¿ah? Así, sencillo, para que lo tengan, como dicen por ahí, guardadito en una nota. Si en un análisis de precio unitario le dicen, estamos hablando de saneamiento por si acaso, que el volumen de la cama de arena es 0.0001, ¿saben cuánto va a perder usted cuando empiece a colocarle más arena? Por supuesto que va a perder. Por supuesto que va a perder. Porque la incidencia estuvo mal hecha en el análisis de precio unitario. Por eso es necesario que el que planifique haga su hoja de programación y trabaje con recursos. La mayoría estamos acostumbrados a trabajar en un GAN limpio, ¿no? Tiempo, barras, ¿no? Bonito. No le ponemos un solo recurso. ¿Por qué es importante los recursos? Porque con los recursos podemos sacar a través de la planificación y cualquier programa que utilicen, los histogramas. Histograma de mano de obra, histograma de equipos y aún así su calendario de adquisición de materiales. ¿Por qué es importante esto? Y viene un tema de planificación. Cuando se hace un histograma de mano de obra, todos sabemos que tenemos de manera barras, de manera horizontal por mes, ¿cierto? Cantidad de personas por mes. No tenemos que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si tenemos eso es que tenemos, ¿qué cosa? Una planificación o una programación que no está balanceada. Y ahora vamos a tocar el tema cuando hagamos el ejemplo. Ok, identificación de hitos. ¿Hay hitos contractuales? Por supuesto que los hay. Hoy día vamos a ver hitos contractuales que nos han puesto. Programación general de la obra, secuencia de actividades principales, duración real, solapes reales, etcétera. Solapes es transferencia uno con otro. Costes de las actividades y el etcétera es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, chicos, habiendo ya terminado el tema teórico, vamos a hacer nuestro tema matemático. ¿Ok? Vamos a cambiar un ratito. Vamos a cambiar. A ver, dejar de presentar. Y lo que vamos a ver es esto. Esta página es libre. Yo se lo recomiendo, en parte, en el sentido de que aquí puede encontrar expedientes técnicos para alguna referencia que usted necesita que podría ayudarle, ¿no? Ejemplo, aquí, en esta referencia, hemos encontrado un proyecto de saneamiento, como le decía. El cliente es el programa Agua Segura Lima de Callao. Y aquí está el proyecto. Vamos a picar acá para el nombre. Ahí está el nombre, ¿no? Que es en la zona de Villa María, en la zona sur de Lima, cerca de Pachacamac, si es que no recuerdo mal, pues lo que me dijeron, creo que sí, que va a ser un plano que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, lo que tenemos aquí es, ¿qué cosa? El expediente técnico.
Entonces, al tener el expediente técnico aquí en la parte inferior, como ustedes están viendo aquí, vamos a descargar. Obviamente, si me pongo a descargar ahorita el expediente, nos quedamos hasta medianoche y probablemente no leamos nada. Yo he tenido la oportunidad de poder sacar algo de información y vamos a revisarla para poder empezar a programar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claro qué cosa, el alcance. ¿Ok? Vamos a ver el alcance y aquí tenemos primero su memoria descriptiva. Vamos a ver aquí. Yo sí les recomiendo esta página, es gratuita, como les digo, es libre, sin ningún problema sobre ello, y pueden utilizarlo para como una referencia. En este caso, pudimos sacar la memoria descriptiva, donde está indicado todo el alcance del proyecto. Esto hay que leerlo, y más que leerlo, hay que entenderlo. Obviamente el proyecto tiene muchas carpetas, aquí está lo más importante del proyecto, ¿no? Acá está el alcance general, la ubicación, justo yo les decía, está por la zona de Pachacama, Villa El Salvador, Pachacama, ¿eh? Ah, acá está. Este es lo primero que yo les decía. Vamos a ampliar un poco. Ok, aquí está. Sector 452 y sector 460, si no me equivoco, esta parte inferior es la zona de Pachacama. Por acá debe ver la ubicación, los límites para poder tener. Ah, aquí está. El Salvador y Lurín y Pachacama. Por el este con los distritos de Lurín y Pachacama. Por el sur las ruinas de Pachacama. Esta era la parte que en realidad sí me preocupaba cuando lo analizaba, es ruinas de Pachacamac. Entonces estamos muy cerca a la zona histórica. ¿Ok? Obras generales, esquema de obras generales. Aquí están las obras generales a ejecutar. Vamos a ver algo simpático aquí. Ya, una recomendación para poder ver este tipo de proyectos, utilizando un poco de tecnología actual, podemos utilizar, yo utilizo a través de los KMZ una visión más general del proyecto, ¿no? Es más aterrizada. Vamos a ver si nos ayuda el internet. Tenemos aquí los KMZ del proyecto que me han pasado. Vamos a ver el planeta Tierra. Vamos a, ahí aparece el planeta Tierra. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ok, vamos a ver al planeta Tierra. Ya habiendo leído el expediente, ¿ya? Entonces, vamos a ir al proyecto como tal para poder verlo. Ahí está. Como ustedes están viendo, está ya identificado. Eso que ven en colores son los buzones, si no recuerdo mal. Sí, estos son hay muros de contención, hay buzones, bueno, buzones. Vamos a quitar algunas cosas porque creo que está muy cargado el dibujo. Está cargado el dibujo. ¿Ok? Miren, voy a quitar la zona arqueológica, justo lo que les decía. Y vamos a quitar alguna cosa por aquí. No, en realidad no. Miren, ve, aquí están los buzones, cómo se comporta el proyecto. Estas son las líneas de agua. Son los buzones, cómo se ha indicado el buzón del proyecto, cómo está indicado cómo se va a ejecutar. Es un buzón proyectado porque es un BP, y buzón proyectado, ¿no? Miren, ve, esta es la zona de Pachacamac, está la zona de Pachacamac, justo es la zona de Pachacamac. Esto de aquí, si es que no recuerdo mal, es una cisterna. No, perdón, es una cámara de rebombeo de desagüe, si es que no recuerdo mal, es cámara de bombeo existente de desagüe. Esto ya se ha hecho. Vamos a borrar aquí. Y aquí están los reservorios, ¿eh? En la parte superior están los reservorios alimentando su red secundaria, como ustedes están viendo por acá. Ajá. Para lo que se ubica es el Colegio Quimper, la Avenida Lima, y acá están los buzones. Aquí vamos a seguir viendo reservorios. Aquí están los reservorios. Este es un reservorio. Miren de dónde, de qué país es, Kuwait. Este es una cisterna. Básicamente el proyecto está contemplando reservorios apoyados. Vamos a girar un poquito.
No, para otro lado. ¿Ok? Y esta línea verde, es donde yo tengo entendido, es el colector, ¿no? Digamos que la línea de desagüe principal. Y está descargando en la petar que tienen aquí. Este es la petar con los buzones existentes y refaccionados, ¿no? Que están llegando. Proyectados, los puntos de llegada de los buzones. ¿Ok? Yo les recomiendo que con lo que están viendo en la pantalla es lo primero que puedan llegar a hacer, ¿no? Un KMZ con todas las estructuras del proyecto. ¿Para qué? Para que justamente lo que ustedes están viendo ahora puedan hacer, puedan visualizar el proyecto de esta manera. ¿Sí? Es mucho más sencillo poder marcar y empezar a zonificar su trabajo, ¿no? ¿Ok? Habiendo hecho esto y teniendo esto, hay que seguir viendo las condiciones del proyecto. Ahora, como les decía, yo he bajado alguna información de este proyecto y hay una particularidad que no teníamos en otros proyectos. Y justamente por eso es que opté por utilizar este ejemplo con este proyecto. Vamos a salir un ratito y vamos a pasar a mirar uno de los requisitos que nos pide el proyecto. Vamos a ver aquí. Acá está. Dentro de los documentos que están en la red, le digo, esto es gratuito, está este requerimiento que le llaman requerimiento de bases integradas definitivas, BIT. Yo no lo había visto normalmente en las bases integradas y en los famosos TDR, términos de referencia, siempre está detallada toda la información, pero aquí lo han querido sacar por fuera. Entonces, dentro de mucha de la información que está aquí, que vuelvo a decir es libre, hay una parte que vamos a hacerlo más sencillo, vamos a buscar programación. Estaba viendo, programación, viene esto de aquí, y aquí vamos a ampliar. ¿Eh? Sucede que este cliente nos está diciendo cómo debemos planificar la obra. Nos habla de 5 sectores. Nos dice que tenemos que tener 5 sectores para poder hacer entregas parciales. Es decir, dentro de las condiciones del contrato, para el caso de la planificación, nos está diciendo que ese mapa que vimos en el Google Earth lo tenemos que sectorizar de la manera como ellos nos están indicando a través de esta descripción de sectores y área de servicio sistema hidráulico número 1, 2, 3, 4, 5, y en el caso de agua a través de las áreas de drenaje, ¿no? Como están también en la pantalla. Indica cada una de las estructuras que se deben considerar. Por ejemplo, miren, dice mejoramiento de la cámara de bombeo de desagües CD222. ¿Se acuerdan en el dibujo que vimos que hice un clic justo en el CD222? Bueno, eso ellos consideran que debería estar en el sector, el área de servicio del alcantarillado número 1, junto con sus redes y conexiones domiciliares que vimos alrededor. ¿Se acuerdan? Donde estaban los buzoncitos de color. ¿Ok? Eso lo están planteando de esa manera. Ellos nos mencionan eso y aquí están los famosos frente de trabajo. Esto es una obligación del cliente hacia el contratista. Le dice que tiene que trabajar un frente 1, un frente 2, un frente 3, un frente 4, un frente 5 y hasta un frente 6, que básicamente para el caso de este contrato estaríamos hablando de una integración de las estaciones del proyecto al sistema SCADA y pruebas de confiabilidad. Obviamente estamos hablando de normalmente en este tipo de obras lo último, puro pruebas. Eh, Mi pregunta va a lo que habíamos estado conversando, ¿no? ¿El presupuesto estará por frente de trabajo? Una pregunta válida, ¿no? ¿Estará por frente de trabajo? Vamos a mirar. Porque se entiende que lo primero que vemos aquí es que debería estar así. Debería estar así. Porque si el mismo cliente nos está indicando a través de esa dirección, o esa directiva, perdón, que tenemos que hacer una planificación en 5 sectores, que vamos a hacer una foto por acá. Creo que nos dejaron una foto por acá nuestros amigos del cliente. Déjenme, vamos a hacer un poco más pequeño para buscarlo mucho más rápido. Recuerdo haberlo visto.
No lo he visto por acá. Vamos a ver. Ah, acá está. Acá está. Como pueden apreciar ustedes, se parece mucho a lo que vimos hace un minuto en el Google Earth, pero aquí está separado por sectores. El cliente ya nos dice cómo vamos a separar el proyecto para nuestra planificación. ¿Se acuerdan que hablamos de fases? Bueno, nuestro cliente muy amablemente nos ha faseado la obra. ¿Eso deberíamos haber hecho nosotros? Sí, pero ya nos lo faseó. ¿Es bueno eso? Vamos a analizar si es bueno realmente eso. Según esto, tenemos un sector uno, que es el de la parte inferior verde, el sector 2, que sería algo así como el naranja, el sector 3, esta zona magenta, en mi época se llamaba magenta, este color carne, como dicen ahora mis hijos, el sector 4, y el cian es el color 5, así me acuerdo que se llama cian. Me corrigen por si acaso si está mal. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer es, segundo, habiendo leído el expediente y habiendo hecho tu Google Earth para ver todo el proyecto, es ver cómo funciona. Una forma de poder dividir el proyecto y fasearlo en este tipo de obras es realmente saber cómo funciona el proyecto. ¿Y cómo vamos a saber eso? Obviamente no les voy a decir que leer el expediente, obviamente que es parte de, pero la recomendación en este caso es hacer una especie de, yo hice algo muy, este, como dirían por ahí, muy artesanal, lo voy a mostrar, que también les va a servir, es la recomendación a utilizar. Esto es. ¿Qué es esto? Es cómo funciona el proyecto. Cuando usted hace este tipo de figura, entiende mucho más rápido el proyecto. ¿Qué dice este esquema? Dice que hay que entrar o alimenta a través de esta matriz este reservorio 339 y después alimenta un tal CIDEPROC. Tiene una cámara de ingreso, ¿no? Tiene una cámara de ingreso y tiene otra cámara de ingreso 315452, que como ustedes ven, alimenta todo el sistema. ¿Qué significa? Que esta camarita de aquí sería el corazón de la obra, ¿no? ¿Eso lo podíamos ver en el Google Earth? No, no lo podíamos ver. Aquí lo vamos a ver. Hay todavía nuestros amigos, un ratito, y ya y aquí viene la parte de la interacción entre las áreas de apoyo, les voy a mencionar para que lo vean. Miren lo que se tiene aquí. Esto no está en el expediente. ¿Qué cosa es eso? Cuando le decía que de manera artesanal había hecho yo un esquema, cuando lo mostré me enseñaron esto. En el proyecto, su especialista simplemente hizo un isométrico del proyecto. ¿Para qué? Para poder entender justo lo que yo les mencionaba, cómo funciona el sistema. Aquí, como ustedes ven, ya está indicando el tipo de bomba, los árboles hidráulicos, cómo ingresa, cómo alimenta, y hasta los flujos están indicados en la flecha que ustedes están viendo. Entonces es mucho más sencillo poder entender el proyecto y poder ver cómo atacar el proyecto. ¿Cómo que cómo atacar el proyecto? ¿De qué me sirve esto? Vamos a volver al Word. Les voy a indicar dónde está el problema. Cuando se hizo la revisión, y cuando hicimos ese Excel y después ese Word, perdón, ese PDF, lo que se detectó fue algo muy simpático. ¿Se acuerdan que vimos aquí que habían 5 sectores? ¿Se acuerdan? Acá 5 sectores, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Ah, ok. Dijimos que este era el frente 1, el frente 2,
el frente 3, el frente 4, el frente 3 y el frente 5. Adivinen dónde está la cámara de ingreso que les mencioné hace un minuto, como que era el corazón de la obra. Está en el frente 4. Y según el documento que les estoy mostrando, se tenía que entregar prácticamente de manera numérica, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, para que yo pueda entregar el sector 3, tendría que primero estar funcionando el sector 4. Para poder entregar el sector 2, debería estar funcionando el sector 4. Para que funcione el sector 5, debería estar funcionando el sector 4. Entonces, el sector 4 no debería ser el sector 4, debería ser el sector 2, porque a través del sector central que le acabo de indicar, alimenta un reservorio que está en el sector 2, que eso se ve en el hidráulico, igual que los otros, pero aquí lo han puesto en el sector 4. Es decir, la persona que ha faseado, así como suena, no se ha percatado de este aspecto hidráulico. Simplemente, no simplemente, o probablemente lo haya visto de manera secuencial respecto de las áreas de influencia. Sí, los habilitaciones tal cual, el tal cual, ya separado por número de conexiones, probablemente, de lo que hablaba al principio, y no se ha dado el trabajo de poder ver lo que estamos viendo en este momento. ¿Se dan cuenta que lo que yo les mencionaba al inicio de que uno puede tranquilamente agarrar y decir, no, cuántas conexiones son, lo divide entre 5 y termina? Esta es la parte importante de una planificación maestra. Entender el proyecto, entender el funcionamiento del esquema para poder a través de ese funcionamiento poder sectorizar y hacer un faseo eficiente. Si yo continúo con este faseo, muy probablemente no pueda entregar. Imagínense que yo programe diciendo que voy a acabar según esta secuencia. Acabo el 1 y cuando quiero acabar el 2 no puedo acabar el 2 porque no funciona. Y me doy cuenta al final. Obviamente no me doy cuenta al final, pero voy a tener un desfase hasta que me dé cuenta. Y fíjense, empiezo el 3 y el 4 va a querer empezar del final, entonces todo se va a complementar, todo se complementa de manera equivocada. Solamente porque no solamente porque es bien difícil lo que acabo de indicar, pero sí es necesario tener eso bien claro. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver algo del proyecto, porque sencillamente se entiende que nosotros hemos llegado aquí porque hay un proyecto. Bueno, vamos a hacer algo de proyecto para poder ver el esquema. ¿Ok? Primero le voy a mostrar lo que les decía al principio. ¿Ok? A ver, un segundito. Vamos a salir de aquí y vamos a mostrarles el proyecto como nos manda la ley. ¿Qué nos manda la ley? La ley nos dice que debemos hacer no dice la programación, no, el programa de ejecución de la obra en función de las actividades indicadas en la estructura del presupuesto oferta. ¿Ok? Yo preguntaba al inicio si este presupuesto estaba faseado de esa manera. Bueno, les comento, no está faseado. Entonces, la pregunta es válida. ¿Cómo podemos presentar una planificación a nivel de fases solicitada por el cliente si nuestro presupuesto no tiene fases? Simplemente no se puede. Así como lo piden, no se puede. ¿Qué es lo que se me ocurrió a mí? Sector. Vamos a poner un poquito más grande las letras porque sí, no vamos a poder ver si. Van a disculpar si demora porque ahora vamos a ver que tiene como 7.000, no, 17.000 líneas. ¿Ok? Miren, acá dice sector. ¿Qué significa sector? Que yo lo que he hecho es darme el trabajo de hacer partida por partida. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Hasta la partida 17.000, si no me equivoco. 17.270. Ponerle un código de sector para poder identificar
cada uno de los sectores, generando un artificio que no existe para este tipo de proyectos. Ahora, ¿esto es recomendable? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dentro de este proyecto, en algún momento, hicimos un ejercicio, eh, que básicamente esto, si no recuerdo mal, así es, donde aplicamos un poquito de las planas. Un poquito digo porque la ley no nos permite así tal cual aplicarla, ¿no? Como conforme debería hacerse, ¿no? Uy, perdón, perdón. A ver, un ratito. Perdón. Eh, hay un problema, creo. Déjenme ver. Un ratito. Ujú. Vamos a cerrar nuestro proyecto grande porque a veces ese problema tiene bastantes problemas a veces. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Entonces hicimos algo como lo que están viendo ustedes en la pantalla. Eso sí se parece, ¿no? Eso sí se parece, ¿no? Frente uno, frente 2, frente 3, frente 4 y frente 5. Obviamente secuenciado. Y aparte se puso unas horas civiles para el tema de los reservorios, pero igual está secuenciado por sector igual, de igual manera. ¿Ok? ¿Qué hicimos diferente? La recomendación, como ustedes están viendo aquí, a la izquierda es el, el uso de recursos. Para sacar qué cosa? El histograma de mano de obra y poder balancear el proyecto. ¿Qué debería salir? Debería ser el histograma de recursos utilizando dentro de la herramienta que es el project, simplemente el uso de recursos, ¿cierto? Tenemos el uso de recursos y como ustedes ven aquí, también tenemos equipos, ¿no? Entonces tenemos la utilización de recursos para el tiempo, ¿no? En horas, cada uno dividimos entre 8 y podríamos sacar el número de cada uno de los recursos que están indicados en la pantalla. ¿Así podemos balancearlo? Sí. ¿Sale balanceado? No. ¿Por qué no sale balanceado? Cuando no sale un histograma balanceado, son solamente dos situaciones. Uno, que la secuencia que usted ha planteado no es la óptima o que el plazo que usted está considerando no es el adecuado, tiene que ser más plazo. Yo voy a intentar responder eso de manera gráfica. ¿Cómo? De igual manera que le mencionaba hace un minuto, nuestros amigos del expediente hicieron un cronograma, así como el que ustedes están viendo en la pantalla. Entonces, ese es un análisis muy sencillo, entre comillas, que podríamos hacer para ver si nuestro error está como tema de planificación o es un tema de plazo. ¿Ok? Por si acaso, cuando nosotros hacemos una revisión de algún documento, más que hacer una crítica destructiva sobre lo que se realiza, es sencillamente hacer una anotación de algo que podría ser, que debería ser sustentado. No digamos que esté mal, ¿ya? Por si acaso, quiero dejar eso bien sentado, porque como dije, estos son documentos públicos y obviamente la persona que lo ha elaborado no está presente y sería mal de mi parte tomar alguna decisión al respecto. ¿Ok? Como les decía, aquí tenemos disgregado el proyecto en construcción y como ustedes están viendo, el inicio de los reservorios, que en el caso de la construcción, están en el primer mes. Primeras cisternas en el primer mes, muros de contención en el primer mes, ¿no? Plan de vigilancia en el primer mes, y a partir del segundo mes el plan de vigilancia, COVID, que ya no hay, el agua potable el primer mes, y, y alguien me va a preguntar, pero ¿qué tiene de malo que empiece el primer mes? A ver, le dije que estamos en Pachacamac, ¿cierto? En mi Google Earth, peor aún, se ve las estructuras de Pachacamac.
Significa que existe un documento que yo debo sacar o debo solicitar, si es el concepto correcto, al Ministerio de Cultura para que me lo apruebe y a través de ese documento recién empezar a excavar, excavar. Se llama Plan de Monitoreo Arqueológico, el cual, según tengo conocimiento, demora 20 días útiles después de haber sido solicitado. Se entiende que después de la firma del contrato y del inicio de la obra es cuando los profesionales empiezan a participar en el proyecto. 20 días útiles en un mes normal es más de 30 días. Entonces, con los feriados que siempre hay. Entonces, no podría empezar el primer mes ninguna actividad que tenga que ver con alguna excavación. Entonces, de antemano, el inicio de las excavaciones o trabajos previos de los reservorios no sería dable. Entonces, habría que hacer la consulta a la persona que elaboró el cronograma de qué consideró para poder tener inicios en esas fechas, ¿no? Entonces, lo más probable es que dentro del expediente técnico el plazo considerado sea mayor al que está indicado, ¿no? Generando probablemente ese desfase en nuestros histogramas de mano de obra y de equipos. ¿Ok? Antes de concluir, chicos, les voy a mostrar una memoria de programación que hicimos, el proyecto sobre justamente este proyecto. ¿Ok? Me dan un minuto, por favor, para ver algunos aspectos que sí me gustaría que lo vieran como una referencia. Ok, un segundito. Acá está. Aspectos generales, finalidad del proyecto, tipología de la obra, ubicación del proyecto y características, ¿no? Aquí está considerado los 5 frentes, aparte de obras civiles y equipamiento hidráulico. La introducción es un documento típico, tipología del proyecto, aquí están los alcances, redes secundarias de agua potable y alcantarillado, reservorios, líneas principales de agua, líneas principales de alcantarillado, cámaras y captación de aguas subterráneas a través de pozos, ¿no? La ubicación del proyecto ya lo hemos visto, la ubicación geográfica, y básicamente aquí empieza la descripción de cada una de las actividades que se va a realizar, ¿no? Estructuras, para tener claro lo que sería el alcance, lo que estábamos indicando al principio. Aquí ya está agregado el alcance, y lo que tenemos es este tipo de detalle, ¿no? Que es importante tener, de qué se trata el proyecto, ¿ok? Miren, ve, este es el esquema que habíamos hablado, y esta es la forma como se esquematiza el proyecto en la obra. Es una forma muy didáctica de poder ver el proyecto y poder entenderlo de sobremanera. Bueno, chicos, de mi parte, yo les quiero agradecer haber participado el día de hoy. Los invito cordialmente a poder ver el curso. Ejemplos como estos van a ver en todas las clases. Y dicho sea de paso, también esos tips que hemos estado hablando el día de hoy también lo van a ver en todas las clases. Así es que, muy independiente del curso como tal, hay también algunas cositas que por ahí les van a servir mucho a cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, hasta luego, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Ah, disculpe, creo que había preguntas. Si Sí, trae alguna cosa. ingeniero. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante el tema que hemos desarrollado. Vamos a ver si es que hay alguna duda o consulta antes de cerrar esta sesión. Estamos ya activando las opciones del chat y el micro para que los participantes puedan hacerle llegar sus consultas. Ok. Aprovechamos también este espacio para invitar a todos los participantes a revisar nuestra página web seoacademy.edu.pe. Allí van a encontrar toda la información sobre nuestros programas de especialización, nuestros cursos asíncronos y justamente van a encontrar en nuestras especializaciones en modalidad asíncrona la especialización de las Planner System a la que corresponde el tema que hemos desarrollado el día de hoy, por si se animan a matricularse. Allí también están los canales de atención por si requieren el soporte de algún asesor de ventas. Ok, Darío nos está pidiendo información sobre el curso. Darío, mediante el chat te voy a dejar un número al que te puedes comunicar, por favor, y así te podemos brindar mayor información y te podemos enviar también el brochure.
Me parece que no hay más preguntas, entonces ya estaríamos cerrando la sesión, ingeniero. Muchas gracias nuevamente por esta ponencia. Comentarles a los participantes que si quieren volver a revisar esta sesión o otras de nuestras masterclass, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde estamos abordando temas bastante interesantes de diferentes cursos y especializaciones. Ya sin más que agregar, estaríamos cerrando esta sesión. Ingeniero, nuevamente muchas gracias por esta sesión. Ok, chicos, nos vemos en las clases. Hasta luego, cuídense. Chao, chao. Buenas noches con todos.